Primer libro de Reyes, capítulo 22, el versículo 13. Dice la palabra del Señor: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta noche en el nombre de Jesús, tu amado Hijo y quien es el Cristo, por darnos la oportunidad de estar en este lugar para compartir acerca del Evangelio de la Biblia. Yo ruego, Señor, que con el Espíritu Santo nos acompañes aquí, nos abras el entendimiento. Yo ruego, Padre Celestial, que las fuerzas infernales de las tinieblas que quieren cegar los ojos para que no veamos, sean derrotadas en el nombre de Jesús. Padre, yo oro en esta hora que tu Espíritu Santo esté aquí, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para oír y para creer en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Muchos habrán leído esta historia y la conocerán. Libro de Reyes, capítulo 22. Hay dos reyes, uno de Judá y uno de Israel, que se juntan para pelear una batalla y hacen un trato. Y entonces están consultando a los profetas. En la Biblia, los profetas tienen gran importancia. Comunican a Dios con el pueblo y al pueblo con Dios. Y hay 400 profetas a quienes se les ha consultado previamente acerca del resultado de la batalla, sobre quién ganará y sobre si vamos o no vamos. Y estos 400 profetas están hablando en nombre de Dios y están hablando palabra de Dios, y tienen muchos elementos del culto: la alabanza, las danzas. Tienen muchas cosas propias de los profetas y están hablando en nombre de Dios. Sin embargo, uno de los reyes, Josafat, dice: ¿queda algún profeta por el cual podamos consultar al Señor también? Y entonces el rey Acab de Israel dice: queda uno, pero mi alma le aborrece porque siempre me profetiza el mal. Y entonces en el versículo 13 que leímos encontramos que a este profeta Micaías lo mandan a llamar, y el mensajero va de parte de los 400 profetas, y antes de que venga a la presencia del rey le reconviene y le instruye acerca de lo que tiene que decir, y le dice: hay 400 que están hablando palabra de bien al rey, y le dice: tu palabra sea como la de ellos. Pero en el cielo hay otro panorama que se está dando. Dios quiere destruir la vida del rey Acab, y Dios pregunta: ¿quién inducirá a Acab para que vaya a la batalla y muera? Y la Biblia dice que un espíritu decía una cosa y otro decía otra, y de repente se paró un espíritu que dijo: yo lo induciré. Y dice la Biblia que Dios le preguntó: ¿cómo lo harás? Y este espíritu dijo: yo seré palabra de mentira en la boca de los profetas. Y Dios le dijo: ve, porque lo conseguirás. Y entonces 400 profetas están hablando en nombre de Dios, están bien pagados, pero están hablando palabra de Satanás, pero la están hablando en nombre de Dios, y estos reyes la están creyendo. Y finalmente el que tiene la palabra de Dios, la palabra verídica de Dios, es encerrado. Y el rey dice estas palabras: enciérrenlo hasta que yo vuelva en paz. No le den casi comida, háganlo sufrir. Y el profeta Micaías es encerrado. Y es un cuadro muy espantoso, porque son hombres de Dios que están hablando palabras que no son de Dios. Y finalmente lo que viene después de esto es el fracaso. El rey Acab muere, Israel es dispersado y pierden esta batalla. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1 versículo 16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación.
Es categóricamente entonces el Evangelio lo único que puede dar la salvación al ser humano. El Evangelio. Sin embargo, el mismo Pablo en la carta a los Gálatas escribe: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro. Entonces, el evangelio salva. El apóstol Pablo dice: el evangelio es de Dios. Sin embargo, lo que no conocemos hoy es el evangelio de Dios. Alrededor de 20 años o 30 años he servido en las iglesias como copastor o un pastor auxiliar. Soy músico y he ejercido labor auxiliar de pastor y labor como músico. Y realmente hemos hecho muchas cosas para hacer crecer una iglesia, para edificar templos, para ayudar a la iglesia. Sin embargo, lamentablemente podemos decir que lo hemos hecho sin el Evangelio. Y es que no se necesita de Dios para establecer una iglesia. Hay muchas iglesias en el mundo que están en contra de Dios. En Colombia hay una que se llama la iglesia luciferina. Y construyeron un templo que abiertamente está dedicado a Satanás. Está pintado de rojo con negro, tiene figuras alusivas a Satanás y tiene unas cruces hacia abajo. Y la gente está espantada en Colombia por esto que ha pasado. Y sonó en la prensa, en la radio, se escuchó en los periódicos, la iglesia luciferina. Sin embargo, en Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús habla con los judíos, con los israelitas, no está hablando con extraños. Y a ellos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está diciendo que Israel es hijo de Satanás. Pero nosotros hemos predicado que Israel es el pueblo de Dios. Pero Jesús está diciendo: ustedes son hijos de Satanás. Y la razón por la que lo está diciendo es porque ellos no creen en Él como el Cristo. El versículo 24 de Juan capítulo 8, Jesús les dice: por eso les dije que morirán en sus pecados. Y hay una versión que me gusta mucho que dice: morirán sin que sus pecados les sean perdonados, porque si no creen que yo soy. ¿Y quién es Jesús? En vuestros pecados moriréis. Si no creen que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Juan capítulo 8, versículo 24. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo creemos en Jesús? ¿Y cómo podemos ser hijos de Dios? Francisco desde Roma el año pasado dijo: todos somos hijos de Dios. Ustedes lo escucharon. Y la gente cree esta palabra, y cuando uno en la calle sale a evangelizar y le comparte el evangelio a las personas dicen: es que yo soy cristiano. Y entonces uno, como por saber algo más, le pregunta: ¿y a cuál iglesia va usted? Dice: no, a la católica. Y no es que por ser católicos se van a condenar. La verdad es que podemos ser cristianos y no conocer a Cristo. Tengo que reconocerlo. Me apodé cristiano, canté canciones aparentemente cristianas durante muchos años, pero lo único que no conocía era Cristo. Y otras iglesias llevan el rótulo de evangélica, y lo único que no conocen es el evangelio. Y pregúntele a un católico qué significa católico, no lo sabe. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Cristo. Juan 20:31, lo han expuesto anteriormente acá, dice: pero estas se han escrito para que creáis, no para que sepáis, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero ni lo conocemos ni lo creemos. Jesús dijo unas palabras muy fuertes: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas palabras las había dicho ¿quién? Isaías, 700 años atrás. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué dijo Oseas? Capítulo 6, versículo 7. Cual Adán traspasaron el pacto. La constante desde Adán hasta nosotros es perder el pacto de Dios. ¿Y para qué sirve el pacto de Dios? Para que tengamos vida. ¿Para qué es el evangelio? Para que tengamos vida. ¿Qué es el evangelio? El hecho de que Jesús es el Cristo es el evangelio. Jesús es el nombre de la persona que vino a cumplir el oficio del Cristo. Jesús no es el Salvador por llamarse Jesús, es el Salvador porque es el Cristo. De hecho dijo que vendrán falsos cristos, no a engañar a personas por allá extrañas, no,
si fuere posible, engañarán a los escogidos. Es necesario que revisemos hoy entonces lo que estamos predicando en la iglesia, lo que estamos llamando evangelio y lo que la gente nuestra conoce como evangelio. El apóstol Pablo dice que el evangelio es para salvación al que cree, para los judíos y para los gentiles. Para todo el mundo el evangelio es uno solo, y el evangelio es que Jesús es el Cristo. Y para esto entonces la Biblia nos habla de diferentes temas aparentes, pero todos esos temas conducen a que nosotros conozcamos el evangelio. ¿Por qué la Biblia nos habla de Satanás? Para que conozcamos el evangelio. ¿Por qué nos habla del pecado? Para que conozcamos el evangelio. Y vamos a leer ahí en el material que tenemos la lección número 2, la lección número 3, perdón. Dice, ocurre un problema con el hombre. Y realmente lo que tiene que hacer un médico es diagnosticar y medicar, decir qué enfermedad tiene una persona y dar una cura para esa persona. Realmente este es el oficio del médico. Sin embargo, hemos encontrado en el mundo casos donde un médico tiene que operar, por ejemplo, la rodilla derecha y opera la izquierda. Hemos encontrado esos casos así, se han escuchado. Hemos encontrado casos donde una persona que necesita un medicamento para el estómago se lo dan para el corazón y la han matado. Entonces, los médicos tienen que cumplir estos dos papeles a cabalidad para dar salud a las personas: diagnosticar y medicar. Y lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia es diagnosticar el problema del mundo. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con esto, con la Biblia. Pero tenemos que hacerlo realmente con el entendimiento con el que Dios guía a las personas que verdaderamente se han encontrado con Él. Hay un hombre que la Biblia habla en Hechos capítulo 8, que la Biblia lo menciona como el etíope, que va viajando en su carruaje. Y es impresionante porque él viene de Jerusalén. ¿Qué está haciendo en Jerusalén? Está adorando. Y está leyendo un libro. ¿Cuál libro está leyendo? El profeta Isaías. ¿De qué nos habla Isaías? Del Mesías, del Cristo. Isaías no sabe que el Mesías se va a llamar Jesús. Sin embargo, habla bastante de él. Y este hombre viene de adorar. ¿A quién está adorando? Pero viene de adorar, viene de Jerusalén. La mujer samaritana le dijo a Jesús: ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá. ¿Dónde es? Es decir, tal vez este hombre también pensaba que la adoración se podía efectuar en Jerusalén. Y hoy en día tenemos en el mundo turismo religioso. La gente viaja a la Meca, los musulmanes, los católicos a Roma, y los cristianos evangélicos están mirando en cuál país está la iglesia más grande para ir a ver cómo hacer una igual o mejor. Sin embargo, no conocemos el evangelio. Este hombre, a pesar de que viene de Jerusalén, a pesar de que viene a adorar y a pesar de que está leyendo al profeta Isaías, cuando Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lees? ¿Qué dice él? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Dios usó a Felipe para que este hombre comprendiera el evangelio de la Biblia. Y finalmente termina en un bautismo este encuentro. La Biblia NBI, la Nueva Versión Internacional, arrancó el versículo donde el eunuco, el etíope, dice: yo creo que Jesús es el Cristo y me quiero bautizar. Lo quitaron. Y bueno, puede que realmente en el original, que es lo que ellos alegan, no diga esto. Pero ¿qué le predicó Felipe a este hombre? El evangelio. El evangelio. Y es lo que nosotros estamos llamados a predicar, el evangelio. Por eso la Biblia entonces nos habla del problema fundamental del mundo. Hay iglesias que tienen hoy entre su nómina psicólogos, abogados y profesionales de diferentes categorías para que les ayuden en el trabajo pastoral. Y si la iglesia es más grande, es más justificable todavía. El pastor no alcanza a atenderlos. Y entonces yo fui incluso entrenado en una de estas grandes iglesias para consejería. Ni les cuento de qué se trataba la consejería que dábamos. Y en uno de estos entrenamientos
nos entrenaron con un texto escrito por un italiano que se llamaba 25 pasos para la liberación. Y los pasos incluían bostezo, tos y todo lo que se imaginen ahí para allá, intentando liberar a las personas aparentemente de Satanás. Yo estaba joven cuando esto, y me gané un regaño por reírme de lo que estaba pasando, porque escuchar a una multitud toser, bostezar, estornudar y lanzar gases y todo esto es espantoso. Pero hasta allá Satanás ha llevado a la iglesia, y todo por no conocer el evangelio de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre? Realmente el problema que ocurre con el hombre es que se separa de Dios. ¿Dónde la Biblia habla de esto? Desde el inicio. El pastor anterior estaba hablando entonces de que al hombre que Dios creó, le puso su espíritu en él, una criatura bendecida que está con Dios. Pero lo más importante es que este hombre disfruta de la presencia de Dios que vive dentro de él. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios sopló aliento de vida. ¿Y qué dice Juan 20:31? Que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y si lo creen, solamente si lo creen, no si somos pastores, no si somos apóstoles, no si cantamos muy bien, no si conocemos la Biblia de memoria. Es que los judíos conocen la Biblia mejor que cualquiera de nosotros. Hay una cosa que hago constantemente. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 13? ¿No se lo saben? ¿Qué dice? Díganlo, por favor. ¿Y se saben el 11 y el 12? Está bien, yo tampoco me lo sabía. Y el 11 y el 12 es la razón de por qué Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mañana se va a explicar eso acá. Entonces, si no conocemos el problema del mundo, vamos a dar remedios caseros. Vamos a entretener a la gente con muchos mensajes, pero no con el mensaje realmente de la Biblia, el mensaje que da vida. Y el mensaje que salva. Realmente la obra del Cristo consistía únicamente en salvar al hombre de Satanás, del pecado y de la separación con Dios, y de todo lo que esto trae. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Es decir, la condición del hombre sin Dios es que está muerto. ¿Y qué significa que está muerto? Que está separado de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 44, dice que entonces Jesús le dijo a los judíos, ustedes son hijos de Satanás. ¿Y qué es lo que sucede con este versículo? Que está diciendo que los que no creen en Él como el Cristo son hijos de Satanás. Y desde Génesis 3, versículo 15 en adelante, la Biblia habla de hijos de Dios y hijos de Satanás. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Y le está hablando a la serpiente, que es Satanás, y le está hablando a la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le das en el calcañar. Hijos de Dios, hijos de Satanás. Y es duro que tengamos que decir estas cosas, pero también nosotros las escuchamos y las hemos compartido con muchos. Algunos se tapan los oídos y no quieren escuchar. Unos creen, pero otros estamos creyendo y estamos compartiendo por el mundo el evangelio que da vida, el evangelio de la Biblia. Pero también en Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice que el hombre separado de Dios es hijo de Satanás y es un esclavo de Satanás. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, lo aclara también. Por naturaleza, entonces, el hombre que está separado de Dios es un sirviente de Satanás. Y puede tener la Biblia. Es que los judíos, como digo, un judío, muchos de ellos se saben el Pentateuco de memoria. No es un capítulo, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de memoria. Y no estoy diciendo que por conocer la Biblia y sabérsela de memoria es que podemos conocer el Evangelio o podemos ser salvos. Pero sí necesitamos conocer la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ellos no entendieron de qué tenían que ser libres. Y la gente hoy tampoco entiende de qué tiene que ser libre. Por eso entonces, si tiene un problema económico, se angustia, se suicida. Si tiene un problema familiar, se suicida. Jesús dijo, si alguno me sigue y no aborrece a su familia,
a su papá, a su mamá, a sus hijos, y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero nosotros estamos intentando al máximo, a como dé lugar, sostener esas cosas que son buenas pero que son terrenales, y que en un momento, si tuviéramos que decidir, tendríamos que decidir si creemos correctamente por seguirlo a Él. Nuestra propia vida tiene que estar por debajo de lo que es encontrarnos con Dios y de lo que es la salvación. Leamos por favor en Hebreos capítulo 2, versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La Biblia entonces no oculta lo que Satanás hace y lo que vive una persona que está separado de Dios. Es que es un siervo de Satanás. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿cómo es el estado de este hombre separado de Dios? Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y entonces, ¿cómo es el estado de la persona que está separado de Dios? Es que vive en tinieblas, en desorden y vacío. Y nada lo llena. La economía no lo llena. La familia no lo llena. El alcanzar nivel académico alto no lo llena. El servir en la iglesia desde la madrugada hasta la noche tampoco lo llena. El ser hijo del pastor más importante de la tierra tampoco lo llena. Hace unos años, el hijo del pastor, escritor del libro Una vida con propósito. A propósito, el libro es un bestseller en el mundo. Uno de los más vendidos del mundo, el pastor Rick Warren. Alguno lo habrá leído. El muchacho, el hijo del pastor, se suicidó. Pero hay un libro que se llama Una vida con propósito, que es vendido en todo el mundo. Entonces, realmente no es por esas cosas. Es que necesitamos entonces conocer verdaderamente el problema del hombre. Y entonces el pensamiento del hombre, Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que de continuo es el mal. Es que el hombre separado de Dios, todo el tiempo su inclinación es a lo malo, a lo malo, a lo malo. Y una de las personas más exaltadas en la Biblia es el apóstol Juan. Juan el Bautista. De él Jesús dijo que de entre los que nacen de mujer no hay otro como él. Y Juan dijo de Jesús: Él es antes de mí, y yo no soy digno si me arrodillo de quitar el calzado de sus pies. Pero cuando estaba en la cárcel, le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuál es la fe que tiene Juan el Bautista? Esos versículos dicen claramente cuál es la fe que él tiene. Pero la influencia de su mensaje, de su evangelio, de lo que él predicó, que no fue precisamente que Jesús es el Cristo, alcanzó a muchas regiones y llegó hasta Apolos, que en su mensaje, hablando de lo que él consideraba el evangelio, entonces hablaba de Juan el Bautista. Pero los expositores anteriores hablaron de que Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron a ese Apolos exactamente el camino de Dios. Pero también en Mateo capítulo 11, versículo 28, la Biblia dice que el hombre que está separado de Dios, entonces vive trabajado y cargado. Trabajado y cargado. Y parece ser que los ricos descansan mucho, pero no. La Biblia habla de uno que no podía dormir a causa de todo lo que tenía. Y están pendientes de los ladrones. De hecho, Jesús dijo: hagan tesoros en el cielo, que allá no hay ladrones. Sin embargo, desde los púlpitos se está enseñando a la gente un evangelio del reino, de ser reyes. Y la Biblia dice que sí, que somos reyes y sacerdotes, dice el apóstol Pedro. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de Satanás a su luz admirable. Entonces, Isaías también dice, capítulo 1, versículo 4 al 6, que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Es más inteligente un animal que el hombre? Parece que no, pero sí. En el arca la mayoría eran animales o hombres.
El hombre separado de Dios va siempre camino hacia lo malo y no puede. Hemos enseñado religión. Conozco personas que tienen centros donde ayudan a los muchachos que tienen problemas de drogadicción y salen de ahí de la droga, se vuelven personas de bien. Miré un testimonio que me impactó. Un ingeniero automotriz, estudió en Italia, es venezolano, y en Colombia, en Bogotá, él cayó al cartucho, lo que era lo más duro de Bogotá en tema de drogadicción y de personas que duermen en la calle. Y allá él cuenta que se consumió lo último que tenía, y una fundación lo volvió otra vez. El ingeniero, que era una persona de bien, tiene su empresa en Colombia, pero no conoce el evangelio. ¿Es salvo él? Les pregunto. ¿Es salvo una persona que recibe un milagro, que tiene el hígado enfermo y entonces esa persona recibe salud? ¿Es salvo por haber sido sanado en el nombre de Jesús? En Juan capítulo 5 Jesús sanó a un paralítico. La Biblia dice que tenía 38 años enfermo y que estaba en un lugar que se llama el estanque de Betesda. Y la Biblia dice que en ese lugar había una multitud de enfermos, no uno, una multitud de enfermos que estaban esperando el movimiento del agua. Y a ese lugar llegó Jesús y se dirigió a ese paralítico de 38 años y le dijo: ¿quiere ser sano? Si usted está enfermo y alguien le pregunta ¿quiere ser sano?, la respuesta sería que sí. Pero él no le dijo a Jesús que sí. Tal vez pensaba que Jesús podría acompañarlo para que lo empujara al agua, como no se podía mover, para que lo empujara al agua. Sin embargo, Jesús lo sanó y este hombre se fue hacia el templo. Era un día de reposo y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y entonces, cuando lo encontraron en la calle, a este hombre le dijeron los judíos y los fariseos: es día de reposo y no te es lícito hacer lo que estás haciendo. Y entonces él respondió rápidamente: el que me sanó me dijo que lo hiciera. Y luego le preguntan: ¿y quién te sanó? Y la Biblia dice claramente que este hombre no sabía quién lo había sanado. Ustedes y yo sabemos que Jesús lo sanó, ¿cierto? Pero él fue sanado por Jesús y se fue. ¿Hacia dónde se fue? Hacia el templo. Y podemos predicar un mensaje espectacular con esos versículos. La actitud de alguien que es sanado por Dios: se va y agradece a Dios al templo. Sin embargo, en el templo Jesús le dijo una cosa: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. ¿Y qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado. ¿Y cuál pecado? El pecado de la incredulidad, que lo vamos a ver de hoy a mañana ampliamente en la mayoría, lo más que el Señor nos permita compartir aquí con ustedes. Entonces, el hombre separado de Dios está fracasado. A una de las iglesias en Apocalipsis se le escribe: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y la gente grita una cantidad de cosas y repiten oraciones y frases que desde aquí se les dicen: somos grandes, somos poderosos, todo lo podemos. Sin embargo, les pregunta a uno: ¿qué significa Cristo? Y no saben. Yo no lo sabía. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? No saben. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Pero no conocemos el Evangelio. Y entonces, este hombre separado de Dios desde Adán, vive trabajado, cargado, separado de Dios, y todo el tiempo su inclinación es hacer lo malo. Su inclinación es hacer lo malo. Todo el tiempo, de continuo. Vamos a leer en Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Imagine que esa es toda la Biblia que usted tiene, esos versículos. ¿Fácil o difícil? Esa es toda la Biblia que tiene Adán. Es todo lo que tiene. Es un pacto muy fácil. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué tiene que hacer Adán? Transmitir este pacto a su mujer, a Eva. La orden de Dios era que llenaran la tierra con personas
con este pacto que nos hace tener a Dios en nosotros. Sin embargo, la Biblia dice que la serpiente era astuta, Génesis capítulo 3, versículo 1, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Yo quiero escucharlos a ustedes leer el versículo 17, a la voz de 1, de 2 y de 3. El árbol del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que responde Eva? Génesis capítulo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto. Dios había dicho de todo árbol, pero ella dijo: del fruto de los árboles podemos comer, mas del árbol, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Dios dijo que no lo tocaran. Nunca dijo que no lo tocaran. Pero cuando nos enfrentamos a Satanás, lo único que le interesa a él es atacar el pacto que nos acerca a Dios, que nos mantiene con Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal es una figura que representa un conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Es como un semáforo en la calle. Cambia a rojo, amarillo y a verde. Si está en rojo me tengo que detener, si quiero, porque puedo seguir. Si está en verde puedo seguir o me puedo quedar parado. Y entonces este árbol, ¿qué era lo que indicaba? Lo bueno, lo malo. Un conocimiento. Lo bueno, no comer del árbol. Lo malo, comer del árbol. ¿Y cuál era el resultado? Morirán. Pero Satanás les dijo: no morirán, sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A quién creyeron? ¿A Dios o a Satanás? Pero nosotros estamos hoy aquí para predicar el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Pero Satanás dice: crean en Jesús. Pero el lechero se llama Jesús, el taxista se llama Jesús, el periodista se llama Jesús. ¿En cuál Jesús tenemos que creer? En Juan capítulo 9 Jesús sana a un ciego. Y a este ciego le preguntan: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él dice: un hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó y ahora veo. Y luego en el versículo 17 de Juan 9 le vuelven a preguntar: ¿y tú qué piensas de ese Jesús? Y él dice que es profeta. En Mateo 16 Jesús había dicho a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la Biblia dice que unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y este ciego que es sanado por Jesús sabe que Jesús se llama así. Y cuando le preguntan qué piensa de él, dice que es profeta. La mujer samaritana pensaba lo mismo. Sin embargo, cuando los discípulos le dijeron: la gente piensa que tú eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas, él no dijo que ellos eran bienaventurados. Pero cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús dijo: eres bienaventurado. Y no te creas el inteligente, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es que si estamos aquí parados hoy en Argentina diciendo que Jesús es el Cristo, no es porque creamos que nosotros somos más inteligentes que ustedes, sino porque por la misericordia, por la gracia de Dios, nos ha sido revelado el evangelio de la Biblia, oculto por cientos de años, que Jesús es el Cristo. Es que la Biblia vino para que acreditemos, para que certifiquemos que Jesús es el Cristo. Hemos entrado a 2 países en esta oportunidad, a 3, y en cada uno de estos países al llegar nos piden una identificación. Y entonces cada uno saca su pasaporte. Si no tenemos esa identificación, nos dejan entrar a un país. La Biblia, ¿para qué vino? Para certificar, para testificar que Jesús es el Cristo. El oficio de la iglesia es el mismo: testificar que Jesús es el Cristo. En Hechos capítulo 1, cuando Jesús habla de la venida del Espíritu Santo, dice que lo recibirían, pero para que fueran testigos de Él hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas profecías del Antiguo Testamento hablan acerca del Cristo? Más de 300. Esta noche, coja una hojita y un papel y escriba 20. 20 nomás de tarea.
No conocemos las Escrituras. Y vuelvo y digo, no es que por conocerlas y saberlas de memoria, entonces vamos a ser salvos. Pero Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero luego más adelante dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad de toda la Escritura es que Jesús es el Cristo. Y Él mismo predicó con las Escrituras que Jesús es el Cristo, que Él era el Cristo. En Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, dice que Jesús se acercó a dos de sus discípulos que iban con Él. Y entonces, que iban caminando, perdón. Y estos discípulos tenían una conversación. ¿Cuál era? La muerte del Señor. Eran dos discípulos de Jesús. Y ellos que estaban hablando, nosotros esperábamos que Él era el Redentor de Israel. Pero hace 3 días que se murió. Y Jesús les dijo, Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer. ¿Qué es lo que no creían? Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice la Escritura misma que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el mensaje que le fue dado a Adán para mantener la vida? El árbol. ¿Cuál es el mensaje a Israel? La promesa. ¿Cuál es el mensaje a la iglesia? El cumplimiento de la promesa que Jesús es el Cristo. Pero Adán perdió el pacto, Israel perdió el pacto y la iglesia de hoy no tiene el pacto, no tiene el evangelio. ¿Para qué es el evangelio? Para salvación. ¿Salvación de qué? De Satanás y del pecado y podernos encontrar con Dios. Para eso es. Y la iglesia primitiva predicaba este mensaje todos los días en el templo y por las casas. No cesaban, dice la Biblia, de enseñar y predicar. La enseñanza y la predicación de la iglesia primitiva era una sola, que Jesús es el Cristo. Y entonces Adán no creyó el pacto y Eva lo conocía más o menos y tampoco lo creyó. Y Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nicodemo vino a Jesús y le dijo, sabemos. Y Jesús no le prestó atención a lo que dijo, tienes que nacer de nuevo, le respondió. No sabía nada Nicodemo, aunque le dijo a Jesús, sabemos. La siguiente lección, la número 4, dice la esencia del problema. Aparentemente en el mundo hay muchos problemas. Hay problemas económicos, hay problemas de salud, hay problemas familiares, hay problemas políticos. Y tanto los países como las iglesias están contratando profesionales para que le ayuden a resolver estos problemas. Economistas, psicólogos, médicos, estadistas y personas calificadas para resolver estos problemas. Pero el problema de la tierra es que está maldita. ¿Y por qué está maldita? Por el pecado. ¿Desde cuándo? Desde Adán. Por eso no se puede sembrar la tierra con tranquilidad. Hay que usar pesticidas y una cantidad de cosas. El problema de la familia viene desde Adán. El problema de la salud viene desde Adán. Cuando una persona muere, hacen un diagnóstico y dicen murió de cáncer, murió de esto, de lo otro. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La razón de la muerte en la tierra es el pecado. Porque ¿qué culpa tiene un bebé de 1 año? ¿Qué pecado ha cometido y por qué se muere? Tengo un hijo que tan solo vivió 4 días y murió. Y siendo yo una persona que hablaba las cosas de Dios, no entendía el porqué de esto. Pero la razón por la que morimos todos es porque estamos separados de Dios por el pecado. No es el cáncer, no es el SIDA. Eso es meramente algo que ayuda a acabar la vida más rápido. Sin embargo, estamos muertos. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la razón de la muerte es el pecado. ¿Cuál pecado? El no creer a la palabra de Dios. El pecado de Adán es no creer a la palabra de Dios. El pecado de Israel es no creer a la palabra de Dios. Y el pecado de la iglesia hoy es no creer a la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 1, ustedes conocen quién es la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios creó todo lo que hay con principios. A unos animales los hizo para que estén en el agua. Los peces especialmente tienen que vivir en el agua. Si los sacamos del agua se mueren, pero no inmediatamente.
Todos hemos visto un pez saltar alguna vez, agonizando. Y todos hemos visto que un árbol que se arranca sigue verde, ahí arrancado, pero empieza a marchitarse hasta que se seca. Eso es la vida del hombre en la tierra. Y nace para morir. Todos los hombres de la tierra nacen sentenciados a muerte. Ustedes están sentenciados a muerte. Yo también. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran. Que mueran. Y la razón de la muerte es el pecado. Y el pecado es no creer a la palabra de Dios. Y el evangelio es la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que predicar. Pero lo hemos usado para enriquecernos. Lo hemos usado para ser famosos. Lo hemos usado para crear clubes de amigos. Yo he cantado en las iglesias y he hecho llorar a la gente con el piano, con la voz. Pero un día por la calle, mientras iba y veía unas personas escuchando música en un bar y los veía llorando, me puse a pensar, la música hace llorar a todo el mundo. Entonces no podemos decir que porque lloramos está el Espíritu Santo. Pero hay un esfuerzo gigante entre pastores y personas que se llaman ministros de alabanza, tratando de que la gente llore y de que la gente sienta cosas cantando. Pero realmente todo esto se puede hacer y no tener la salvación, estar alejado de Dios. Jesús le dijo al pueblo judío, y esto me impacta, y Dios nos ayude y Dios me ayude para creer verdaderamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En Juan, primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: todo el que practica el pecado es del diablo. Y entonces, por cumplir los mandamientos somos salvos. La Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Lo más limpio suyo, lo más limpio mío, delante de Dios es una basura. Lo que quiere decir que indefectiblemente, irremediablemente necesitamos al Cristo. Y necesitamos señalarlo. ¿Quién es el Cristo? Jesús dijo: tengan cuidado porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Y a cuál Cristo estamos predicando hoy? ¿Para qué vino el Cristo? ¿Qué significa el Cristo? Mañana lo explicaremos aquí. ¿Por qué estamos separados de Dios entonces? Por dos cosas. Por el pecado. ¿Y por qué caímos en el pecado? Por la acción de Satanás. Y Satanás lo sigue haciendo. A Jesús Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra. Hay gente que dice: Dios me dio. Pero Dios puede hacer a alguien rico y no darle la salvación. Los ateos más poderosos de la tierra son multimillonarios. Entonces no se necesita de Dios para tener dinero. Pero sí necesitamos creer en el Hijo de Dios para ser salvos de Satanás y del pecado. El pecado nos tiene separados de Dios y Satanás hace que pequemos. Jesús llamó a los fariseos y a muchos de los judíos sepulcros blanqueados. Guardaban los mandamientos pero no creían en él. Juan 8:24 les dije hace un rato que dice: por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán sin que sus pecados les sean perdonados. Isaías 59:2 dice que el pecado divide al hombre de Dios. Entonces el mensaje de la iglesia tiene que ser uno solo: el mensaje del evangelio, para que la gente sea salva. Porque la gente puede volverse rica, puede tener buena familia, puede ser una persona muy correcta, muy moral, y sin embargo estar separado de Dios. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Cómo somos iglesia? Creyendo que Jesús es el Cristo. En Mateo 16 Jesús lo dijo claramente. ¿Y cómo somos salvos? Creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Y de qué tenemos que ser salvos? De la maldición del pecado y de ser hijos de Satanás. Jesús en Juan 8:43 dijo: ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Y luego les dijo: porque no pueden escuchar mi palabra. Todos los que están aquí, al parecer, son como yo, hijos de padres que hablan español. Y entonces el idioma que aprendimos es el español. ¿Algunos saben hablar coreano acá? Solo los tres que vienen de Corea. ¿Qué es lo que pasa si llevamos a un bebé latinoamericano que habla español, que es nacido acá, y que tiene 1 año o menos de edad, y lo llevamos para Alemania y lo criamos con unos padres alemanes durante 20 años? ¿Qué idioma aprenderá este muchacho? El alemán. Y supongamos que su padre lo encuentra en la calle en Alemania, su padre argentino, por ejemplo, y le dice: hijo, soy tu padre. ¿Le va a entender? Pero lo abraza
y le dice yo soy tu padre, le va a entender, le va a echar la policía. Y eso es lo que estamos haciendo con Dios. Somos enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, separados de Dios. Y la razón es por no conocer. Jesús les dijo a los judíos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, qué tontos son ellos, porque dijeron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y claramente fueron esclavos de los egipcios. De allá nos sacó el Señor. Pero no es de esa esclavitud que Jesús les está hablando. Les está hablando de que son esclavos de Satanás y que Él vino a resolver este pecado. Él vino a resolver este asunto. Sin embargo, ellos le dicen a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y es que la gente hoy cuando predicamos están diciendo, ya lo conocíamos, ya lo sabíamos. Yo también pensé así hace 2 años cuando escuché este mensaje por primera vez. Y cuando escuché Juan 20:31, entonces dije, eso se refiere al Evangelio de Juan. Pero agradezco a Dios que como a Pablo me fue quebrando hasta que me arrodilló y pudo decir, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A muchas personas que les compartimos, después de escuchar este mensaje, les preguntamos qué piensan. Y dicen, yo siempre he creído en Jesucristo. No son capaces de decir que Jesús es el Cristo. Aunque aún la Reina Valera, que le fue cambiado en muchos lugares, Jesús es el Cristo por Jesucristo, todavía dice en muchos textos que Jesús es el Cristo. Pero nos duele la lengua para pronunciar que Jesús es el Cristo. Nos duele confesarlo. ¿Y qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. ¿Y qué fue lo que predicó Pablo? El libro de los Hechos dice claramente que Pablo predicó que Jesús es el Cristo. Y mañana, si usted viene, escuchará más ampliamente lo que significa creer que Jesús es el Cristo. Y va a escuchar también más profundamente el mensaje de la Biblia, que es uno solo, que Jesús es el Cristo. No venimos hasta acá para insultarlos, para ofenderlos, sino para decirles que hemos perdido el Evangelio. O mejor, días atrás yo pensaba, no es que lo perdimos, es que nunca lo hemos tenido. ¿Qué predicó Lutero? Sin embargo, son las predicaciones de mucha gente. Calvino y todos estos grandes, ¿qué predicaron? Y eso es lo que se predica en los púlpitos. Y estamos pendientes de cuál libro va a salir para leerlo y predicarlo. Pero el mensaje de la Biblia es uno solo. La esencia del problema del hombre entonces finalmente es que por la influencia de Satanás el hombre peca y está separado de Dios. El problema del hombre es uno solo, que está separado de Dios. ¿Por qué está separado de Dios? Por el pecado. ¿Cuál pecado? No creer a la palabra de Dios. Para nosotros hoy el Evangelio. Para Adán un árbol. Para Israel, para Abraham una promesa. Pero para la iglesia el cumplimiento de esa promesa, que Jesús es el Cristo. Para ellos era simplemente símbolos, figuras. Y Pablo escribe que el Evangelio y que Cristo es un misterio. Pero luego también dice, se ha manifestado para que en todo el mundo la gente obedezca la fe. Sin embargo, a pesar de que está manifestado, nosotros lo hemos encubierto. Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás. Escuchamos a un pastor con mi esposa hace unos días predicando este versículo, y aunque ahí claramente dice el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, según el entendimiento, él estaba diciendo que Dios era el Dios de este siglo. Pero así estamos en el mundo entero. El Dios de este siglo, ¿qué hace? Cegar el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. Y escuche una cosa, los incrédulos son los que ven, los que escuchan y no creen. Jesús habló y dijo, bienaventurados los que no vieron, le dijo a Tomás, y creyeron. Pero alguien que no sabe no puede ser incrédulo. Por eso el mensaje de toda la Biblia es para creyentes, para la iglesia, para la gente que está aparentemente cerca de Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Para qué vino la Biblia? ¿Para que sepamos? No, para que creamos que Jesús es el Cristo. Ese es el tema de toda la Biblia. Sin embargo, Satanás ha sido astuto. Lo consiguió con Adán, lo consiguió con Israel y lo ha conseguido con la iglesia durante 2000 años. Predicamos de todo, de David, de las 5 piedras, tan bonitas las piedras, eran lisas, eran así, eran acá.
Es que Goliat tenía más hermanos y entonces por eso 5 piedras. Y entonces el gigante de las deudas, el gigante de la enfermedad. Las personas que Jesús sanó se murieron. Las que resucitó también. Los que comieron los panes murieron. Los que comieron los peces también. Pero los que creyeron en Él como el Cristo están vivos. Jesús le dijo a esa gente que comió el pan y que comieron los peces: ustedes no me siguen por las señales. Y Juan 20:30 dice que Jesús hizo muchas señales, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que fueron escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Para qué hacía las señales Jesús? Para que creyéramos que Él es el Cristo. Pero ¿qué es lo que no creemos? Que Jesús es el Cristo. Aún a Él mismo no le creían. Los reyes fracasaron, los sacerdotes fracasaron, los profetas fracasaron. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 61: dinos si tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Y aunque Jesús le dice yo soy, el sumo sacerdote dice: ¿qué más pruebas necesitamos? Lo ha dicho, ha blasfemado. ¿A quién esperaba Israel? Al Cristo. Se los mostró por señales, se los mostró de mil maneras. Pero como dice la Biblia, Satanás, el rey, el príncipe de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús no es el Salvador por llamarse Jesús. Muchas personas creen en Jesús, pero Jesús es el Salvador por llamarse el Cristo. Somos afortunados, ustedes y nosotros, de tener la gracia y la bondad de Dios, de que este evangelio encubierto por siglos sea revelado. He hablado así esta noche, hemos hablado así esta noche pensando en una persona, por lo menos una persona, que en este lugar pueda decir: yo creo que Jesús es el Cristo. Puede que haya uno que crea, porque es que el mismo Jesús fracasó enseñando que Él era el Cristo. Las personas no creían en Él como el Cristo, a pesar de que les testificó de mil maneras. Un día dijeron: cuando venga el Mesías hará más señales que este. Los discípulos van en la barca y cuando hay una tormenta, Jesús está durmiendo, lo llaman: maestro, sálvanos que perecemos. Y Jesús calma la tempestad. Y cuando lo hacen, nosotros tal vez hubiéramos caído de rodillas adorándolo, pero ellos dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pudiéramos hablar más esta noche acerca de la incredulidad de la gente, pero realmente lo que queremos aquí hoy es que podamos creer que Jesús es el Cristo. La razón por la que somos engañados con billetes falsos es porque son muy parecidos. Y en Colombia hay particularmente una forma, y es a un billete que es genuino lo parten por la mitad y le agregan otra mitad falsa. Es decir, la mitad está bien y la otra mitad está mal. Hace poco a mi esposa le metieron 2 billetes de esos, de 50,000 pesos, más o menos son como unos $35. ¿Sí? Y entonces ella ese día hizo la tarea de aprender a diferenciar los billetes. Pero solamente son $35. Pero aquí esta noche estamos hablando del evangelio que Pablo dijo que es para salvación. Es para salvación al que cree, únicamente al que cree. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, aunque ande por ahí, ya ha sido condenado. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido o hijo de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y es que hay gente que dice que ama al Padre. Hay una versión que en ese versículo dice: y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Y si a mí no me quieren mis hijos, esa persona que no los quiere no será mi amigo. Y si usted tiene hijos, ¿será amigo de alguien que no quiera a sus hijos? Sin embargo, hemos criticado a Israel porque ellos no creen que Jesús es el Cristo. Ellos creen en el Cristo, pero no creen que Jesús es el Cristo. Pero creen en Dios Padre. Pero Jesús les dijo: su Padre no es Dios, su Padre es Satanás. Muchas gracias.